Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice una corona navideña, mide 33 centímetros de diámetro. Vean el detalle, le puse campanitas. Tú le puedes poner el adorno que tú quieras. El moño me hubiera gustado uno más ancho, nada más que yo ahorita no lo tengo, pero espero que te guste. Y si tú quieres ponerle más adornos, es al gusto. Entonces, espero que te guste y que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Si no estás suscrito, espero que te animes a suscribirte. He estado echándole muchísimas ganas para hacer más tutoriales originales, o bueno, no tan originales, pero sí algo diferente, ¿ok? Si la quieres más grande, necesitarás meter más vueltas a lo largo de las tiras. Si no, la quieres más pequeña, necesitas cambiar el estambre a algo más delgado y ya con eso te sale más pequeña y hacer menos vueltas. De las 150 vueltas que hice, igual y con 70 ya te quedan más pequeñas. Espero te guste y comenzamos dando la lista de materiales. Ok, como vieron, y si es que vieron, entonces sí me salió, sí me salió la corona. Ay, perdónenme. Voy a utilizar estambre angorita, pero ya saben que ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre. Voy a tejer. Ay, se me acaba de ocurrir algo, pero bueno, no. Pueden hacer la corona en diferentes tonos de estambre. En tonos verdes, le pueden meter diferentes tonos. Yo voy a combinar el rojo con el verde, porque como que se me hizo muy escocés. Y dije, voy a hacerlo. Y voy a utilizar listón. Ahorita no les pongo el listón porque voy a ver cuál tengo, porque creo que no tengo tan gruesos, pero voy a ver. Los adornos van a ser voy a ver si los tejo con hilo crochet en blanco para que se vean bonitos, hacer campanitas, cositas así, estrellas, algo que se vea alusivo y que resalte, pero los voy a tejer en color blanco. A ver, espérenme, que aquí tengo la bolita verde. Miren, yo por lo regular uso crochet del número 30. Es muy delgado y utilizas un gancho. Espérenme. No, no. Tampoco. A ver, espérenme, que no lo encuentro. Para tejer la corona vamos a necesitar un gancho del número 3. Para el crochet necesito del 0. Aquí están. Del 12 o del 10. No, del 10. Vamos a usar del 10. Miren la puntita. Si tú puedes conseguir crochet del número 10, es mejor. Porque vean, está muy delgadito. Voy a ver si tengo del 10. Pero en blanco no creo. Casi estoy segura que no. No tengo en el 10. Es que yo estaba haciendo un mantel. Ay, disculpen que esté un poco sucio, pero es que como estoy con mudanzas y todo eso, último años, entonces pues se me ensució. Pero vean, estoy haciendo pero es con este hilo, con Entonces hacemos la pastillita y ya.
Así. Vean, esta es la pastilla de este mantel. Entonces ando haciéndolo, pero quiero terminarlo. Pero no he podido. Si no, voy a hacer con hilaza los adornos que se vean bonitos, pero en color blanco. Ah, no, ¿saben con qué? Con cristal color blanco. ¿Cómo ven? Y dorado. Lo meto en amarillo, dorado. Dejen, voy por el estambre. Sí, miren, mejor estos. Voy a meter en cristal blanco y dorado. Tengo en rojo, pero como voy a meter rojo en la corona, si ustedes no han metido rojo, puedes meter rojo para que resalte bonito. Entonces voy a hacerlos en estos tonos. El listón lo voy a buscar porque ahorita no he buscado. Quiero uno grueso y voy a ver en qué tonos tengo, ¿ok? Entonces voy a comenzar también tejiendo varios adornitos. No sé si hacer, ay no, porque luego se enojan y me critican que, ay, para eso hiciste tutorial. Porque así me pasó con el niño Dios. Y que por muy sencillo y que no sé qué, ay, no sé. Voy a ver si los hago aquí en este mismo video, lo de la corona y los adornos, ¿ok? Para que quede completo. Van a ser adornos muy sencillos y creo que sí me alcanza a que quede en el video. Entonces voy a comenzar haciendo las tiras para la corona. Ok, miren, vamos a hacer... Espérame. Vamos a hacer 3 tiras. Dependiendo del tamaño que quieras la corona, va a ser las vueltas. Miren, yo hice 150 vueltas. Y sale, a ver, espérame, más o menos de 25 centímetros de diámetro. ¿Ok? Más o menos. Entonces, debe medir. Yo estoy usando estambre angorita. Pero si tú usas un poquito más grueso, yo creo que te queda más grande la tira. Debe medir 75 centímetros a 80 centímetros de largo. ¿Ok? Es que no la mido bien porque ahí está. Mide 77, 80 centímetros de diámetro. Más o menos. Son 77 centímetros la mía. Y entonces, los colores ustedes los van a escoger. Como yo les había mencionado, la iba a hacer en verde y rojo. Para que se viera diferente. Cada 20 vueltas yo las estoy marcando. Para no estar cuente y cuente, cuente y cuente. Entonces, cada 20 vueltas marco y hago otras 20 y así. Son 150 vueltas. Y ahorita les empiezo a explicar cómo vamos a empezar este tubito. La medio rellené, no la rellené tanto para que podamos enlazar, entrelazar. ¿Ok? Y entonces vamos a comenzar y la voy a hacer la otra en rojo. Ay, espérame, ¿y mi gancho? Acá está. Ok, vamos a tejer 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y cierro así. Tiene que ir del mismo lado la cadena. ¿A qué me refiero? A que estén volteando hacia el mismo lado la cadena y que no esté chueca. Hago un punto deslizado para unir el círculo. Vean.
subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 20 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, así, punto por punto. Casi nos vamos a gastar como unos 60 gramos por cada tira, ok, de estambre. Entonces sigo tejiendo para que tomen en cuenta eso, porque sí se está gastando muchísimo estambre. Casi me eché 100 gramos en la otra tirita. Entonces yo le calculo como unos 60 gramos que me haya gastado. Ok, así. Y en la 20. Cierro con un punto deslizado. Esto lo voy a voltear así. Y subo con una cadena y otra vez. Tejo punto por punto. Ok, así lo voy a hacer todas las 150 vueltas. Ok, hacemos 2 tiras más, o sea, son 3 en total y regreso. Puedes hacerla rojo con verde y blanco. Es que a mí no me gusta mucho así porque se ve muy patriota. Entonces, como mi bandera es verde, blanco y rojo, pues se ve muy patriota. Entonces, por eso estoy quitando un color, ya sea que sea blanco con rojo o blanco con verde o verde con rojo, como lo voy a hacer yo, o verde pero cambiando los tonos del verde. O sea, así quedaría, ¿ok? O pueden usar hasta en plateado o dorado o en el color que ustedes quieran o necesitan su decoración, ¿sale? Entonces, los tejo y regreso. Las 3 tiras de 150 vueltas. 20 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya terminé las 3 tiras. Espero que me queden bien. Dice mi esposo que me va a faltar, pero a ver, espero en Dios que no. Voy a hacer esto. Ven que dejé solamente en una estambre. Entonces, voy a cerrar. No, voy a pegar así. Sí, no las voy a cerrar hasta que unamos. Entonces, voy a agarrar, en medio voy a poner la roja. Entonces, voy a hacer esto. Voy a atravesar así. Un pedazo de la roja. Y aquí voy a rematar. Y entonces vuelvo a rematar. Y así. Vamos a hacer otro nudo. A ver, voy a hacer un nudo más grande. Y entonces tomo la otra tira. Y voy a hacer esto. ¿Ven? La voy a poner atrás de la roja. Y atravieso las dos. Y es solamente una esquinita. Así. Así. Y vamos a rematar. Así.
Ay, y dejen jalo así. Ok. Ahora vamos a trenzar. Ay, espero me salga. Así. A ver, espérenme. Dejen veo. Es que sí, ¿no? Dejen así. Ay, espérenme. Ok, miren, ya quedó. Entonces, esta va aquí, esta va acá, esta va acá, esto va acá. Esa es una trenza. Así. Luego esta va acá, esta va acá, esto va acá. Si la quieres más delgadita, lo único que tienes que hacer es, en vez de 20 puntos, le haces 10 puntos. Y te queda más delgadita. Pero vean, va a quedar gordita, pero vean, ya quedó. Voy a estirarla. Así. ¿Ok? Y vamos a unir estos. ¿Ok? Y ahorita acomodamos esto. Miren, queda así. ¿Ok? Entonces, dejen uno esto. Espérenme. A ver. Ahí está. Ok. Voy a unir el verde. Entonces, puedo unir punto por punto. ¿Ok? Así. Así. Uno las 3 tiras, el rojo con el rojo y el verde con el verde. Y regreso. Punto por punto y vamos a ir rodeando. Miren. Ok. Volteo. Y sigo cosiendo de este lado. Así. ¿Ok? Lo uno y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y nos quedó de... Espérenme. 33 centímetros de diámetro. Si la quieres más larga, vas a tener que medir, que hacer más vueltas. Yo creo que con unas 250 vueltas de cada tirita te va a salir como de medio metro. ¿Ok? Así. Y vamos a decorarla. Ya hice una campanita. Miren. Entonces, vamos a hacer los adornos. Sí, las campanitas que vayan aquí. Y voy a buscar el moño. Ok, miren. Estoy viendo cómo hacer el moño. Que también se vea llamativo. No tengo estambre, listón. Entonces, voy a poner combinación de listones. A ver si se ve bonitos. Algo sencillito, pero que quede bonito.
Así. Sí. Y que haga contraste con la corona. Así. Es que es el único listón que tengo ahorita por el momento. Ay, la verdad estamos muy gastados. Entonces voy a hacer esto más o menos aquí. Y vean. Voy a pegarlo con silicón líquido. Y vean, aquí. Y vamos a hacer la campanita para colgarla aquí. ¿Ok? La hice pequeñita para que quede bonita y no se vea exagerada. Entonces, vamos a hacer la campana. Dejo que se seque esto. Y voy a usar estambre cristal, pero con adornos dorados. Y vamos a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. A ver. Va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalo este de abajo y cierro con un punto deslizado. Ahí está. Luego hago una cadena y tejo. En la vuelta 2, un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Yo voy a poner esta corona en las ventanas. Las voy a colgar de mi cortinero y que queden en la mitad de la ventana. ¿Ok? De mi comedor. Así. ¿Sale? En la vuelta 3 va a ser una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y tejo de la vuelta 4 a la 8, punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, vamos a cerrar, a rematar y voy a esconder esto. Si quieres ponerle un cascabel, le puedes poner un cascabelito adentro de la campana.
La verdad, yo no le voy a poner nada porque no va a ir en la puerta, sino va a ir en la ventana. Y entonces, pues ahí no se mueven. Entonces, pues no tiene caso. Ahora, vamos a voltear. Y voy a esconder este. Y saben que estoy viendo que ya con esto se vería bonita. Porque también ponerle muchas cosas como que... Eso sería el gusto. O sea, yo les doy un ejemplo. O pueden poner nochebuenas. O pueden poner algo. Pero vean. Ahí está. Y no sé si ponerlas debajo del moño o colgadas. Yo creo que colgadas, ¿verdad? Esas las coseríamos para que quedaran más fijas. No las pego porque luego como en mi casa hace mucho sol, bueno, ay, es bien contrastante. En invierno se hace mucho frío, entonces el silicón bota las cosas. El frío hace que el silicón no sé qué onda, que me bota todo. Entonces, vean. Ahorita lo voy a coser con hilo de costura. A ver si tengo amarillo. Porque quiero que luzca el tejido. Y si lo cubro, pues como que no va a lucir el tejido. Es lo que me estoy temiendo. Miren, algo así. Y ya queda algo sencillo. Espérame. Ahí está. Así. ¿Cómo ven? Porque si pongo algo aquí como que ya se vería muchísimo. Entonces, ya quedó. Dejen coso esto con hilo de coser y regreso. Ok, miren, ya quedó. Ay, me encantó. La verdad me encantó mi corona. Espero que les guste. La iba a colgar, pero me falta ponerle como un adornito aquí para que cuelgue, pero eso es sencillo. La iba a colgar, pero me da contraluz y ya no sé, no luce. Entonces mejor así la muestro y ya después cuando decore lo de Navidad se las enseño. Mide 33 centímetros de diámetro. Si la quieres más grande, ya sabes, solo agregar la cantidad de vueltas. Yo hice 150 vueltas, entonces tú tendrías que agregar como depende, si la quieres de 50, ¿qué serán? Unas 200 vueltas. Yo creo que eso sí te ayuda a que se vea. Si tú la quieres mucho más grande, sí necesitas ir aumentando más vueltas. Y los tonos de color, sí depende a lo que tú quieras. También se vería bonita en diferentes tonos de verde. Entonces, espero que te haya gustado este tutorial, que se ve sencillo, pero es laborioso. Y espero que te guste y nos vemos para el siguiente tutorial. Regálame una manita arriba, un lindo comentario. Espero que te guste y nos vemos.